¿Cómo evitar descubrir una crisis cuando ya es demasiado tarde? Les doy un ejemplo. Un cliente compra un televisor, el repartidor lanza por encima del muro el televisor. Ella lo graba, lo sube a sus redes sociales y el video empieza a circular en minutos. La marca empieza a recibir esas menciones. En horas puede esto convertirse en un titular. Este tipo de crisis no avisa, simplemente aparece. La diferencia entre una marca que la contiene y una que la sufre no está en tener mejor equipo de comunicación, está en tener un sistema listo antes de que el video exista. Soy Lorena Rodríguez, hago parte del equipo de Voz Monitor y he trabajado con equipos de comunicación y atención al cliente en LATAM, construyendo sistemas para anticipar y gestionar crisis de reputación digital antes de que se escalen. En estos 10 minutos, ¿qué vas a aprender? Primero, cómo detectar una crisis en el momento en que empieza, no cuando ya se viralizó. Cómo identificar quién la está propagando y desde dónde. Cómo monitorear su evolución en tiempo real. Cómo evaluar si la respuesta de la marca está funcionando. Y cómo construir un sistema de alerta que trabaje solo, incluso cuando el equipo no está mirando. Antes de implementar Voz Monitor, les quiero comentar un caso que es el caso de eClick, una empresa de tecnología propietaria de CRM Bonus, una de las plataformas de fidelización más reconocidas en Brasil. Operaba su atención digital de forma completamente manual. Las interacciones llegaban por redes sociales y portales de aplicativos, pero no había una plataforma única. Después, cada analista atendía desde cada red por separado. Después de cada interacción, completaba un formulario interno o a mano para registrar la queja, el motivo y el seguimiento. El tiempo de resolución se medía comparando las fechas de entrada y respuesta. No había datos claros de productividad, no había forma ágil de entender el sentimiento del cliente. En definitiva, pues el equipo trabajaba mucho, pero veía pocos resultados. Y en ese escenario, si un video viral empieza a circular, nadie lo sabía hasta que alguien del equipo lo encontraba por casualidad. Ese es exactamente el problema que resuelve un sistema de gestión de crisis. No es un problema de personas, es más bien un problema de herramienta y tiene una solución operacional. Ahora, les voy a mostrar los 5 componentes del sistema directamente dentro de Voz Monitor. Cómo funcionan juntos desde la detección hasta la evaluación de la respuesta. Voy a compartir mi pantalla. El primer paso es escuchar de forma amplia lo que el equipo está buscando de forma manual. ¿Cómo lo podemos hacer? Creando un proyecto de monitorización. Configuro el tema. En este caso voy a analizar la marca Mercadona, pero también voy a empezar a configurar y analizar sus diferentes variables o variantes. Un hashtag, cómo mencionan directamente a la marca, cómo la mencionan simplemente en un término dentro de una publicación. Ahora, podemos también configurar o monitorear directamente la página o directamente una publicación que puede ser que en este caso la publicación es la que se hizo viral. Y Voz Monitor va a capturar todo eso en tiempo real en diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, foros, fuentes de noticias o portales aplicativos. Ahora, podemos también tener más de 600 tipos de cruces de información. Acá es donde vamos a empezar a detectar cuáles son los focos de conversación o qué es lo que está propagando y cuál es su alcance. Que podamos tener de forma centralizada el volumen por días de la semana. ¿Cuál fue el día en donde se generó la crisis o en donde empieza a generar la conversación? Evolución por hora, poder identificar ese horario. Evolución en las redes sociales. ¿Cuál es la red social en donde se está generando mucha más conversación? Que podamos también tener un detallado, ahora entender el uno a uno de la conversación, pero asimismo tener una clasificación del sentimiento. A qué hace referencia esta conversación? Detectar que algo está pasando es el primer paso, pero ahora, ¿cómo entendemos a qué hace referencia esta conversación?
a qué hace referencia la queja, cuál es el perfil, quién está compartiendo, desde dónde se generó o se originó la conversación. Voz Monitor nos permite ver cuáles son esos perfiles que están generando mucho más volumen, cuál es el día de la semana en donde se está generando ese pico de conversación, también cuáles son esos focos de propagación y cuál es la clasificación del sentimiento, que es algo que es muy importante. Podemos tener todo un volumen de conversación, pero identificar y saber qué es lo que vamos a accionar, qué es lo que vamos a responder de forma prioritaria y a qué hace referencia el tema de la conversación. Una clasificación automática del sentimiento nos permite accionar. Dentro de cada informe también podemos tener un análisis rápido cualitativo. Tenemos todo cuantitativo, picos de conversación, con un botoncito de AI Insights. En cuestiones de segundo podemos saber a qué hace referencia la conversación y ya poder orientar la estrategia para accionar. Podemos ir monitoreando. Dos, tres. Podemos ir revisando la evolución de la conversación, ya no con un detallado, sino monitorear en tiempo real con un reporte. Evolución diaria del sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento que está predominando en esta conversación? ¿Cuál es el sentimiento negativo? ¿Cuáles son esos términos que hacen referencia a los términos negativos? Entonces, están hablando de Mercadona, pero también están hablando de los precios del supermercado, del gobierno, de algunos productos alimenticios. Poder ir monitoreando. Ahora, ¿qué pasaría o cuál sería la pregunta en que nosotros nos dijéramos? Puedo estar revisando, pero no puedo estar directamente frente a la pantalla revisando un gráfico. Para eso nos acompañamos de unas reglas y unas alertas. Podemos configurar diferentes alertas de acuerdo a la crisis que queramos monitorear. Podemos decir, yo quiero empezar a monitorear todo el sentimiento negativo y generar una alerta crítica cuando estén hablando directamente de mi marca, pero cuando estén hablando de productos alimenticios. ¿Cómo me entero que se va a empezar a generar una crisis o se está generando un volumen alto de conversación? Poder tener una alerta en tiempo real en mi correo o poder hacer una clasificación automática con una etiqueta en donde me diga, están hablando del servicio, están hablando de productos alimenticios y poder tener un dashboard que me consolide un volumen de etiquetas y también decidir de toda esa conversación cuál es la que voy a responder de forma prioritaria. Empezar a tener unos tickets automáticos para que el equipo empiece y también pueda decidir qué es lo que va a responder. Esto en el flujo de la gestión de la crisis. Ahora, ¿cómo podemos también tener una información de esa conversación que tal vez aún no es crisis, pero que empezamos a monitorear? Tener unos reportes generados por inteligencia artificial, que son los reportes de BuzzFeed. Empezar a monitorear la conversación de la marca para anticiparnos también en esa crisis, que en esa monitorización me llegue un reporte consolidado que me diga de qué se está diciendo sobre la marca, a qué hace referencia a los temas positivos, a qué hace referencia a los temas negativos, de toda esa conversación, cuál es el volumen de menciones relacionadas al sentimiento y cuáles son los insights o cuáles son esas estrategias que yo puedo empezar a implementar, que aquí es donde nos preguntamos, es momento de accionar, vamos a hacer una publicación, vamos a contactar directamente al cliente, qué es lo que vamos a hacer para no solo actuar en el momento de la crisis, sino también anticiparnos a ella. Recapitulando, ¿cuál es el sistema de gestión de crisis que podemos implementar dentro de Voz Monitor? Primero, detección temprana. Creamos el proyecto de monitorización, definimos los temas, podemos también tener un análisis del sentimiento en tiempo real, identificamos cuáles son los focos, quién está impulsando la conversación, en cuál red social se está disparando la conversación y cuál es su alcance. Hacemos un seguimiento en tiempo real.
Vamos a monitorear la evolución de la crisis y detectar si está creciendo o está perdiendo fuerza. Así podemos tomar decisiones. Vamos a empezar a publicar, vamos a empezar a accionar y también evaluar esa respuesta. Verificamos si la acción que generamos tomó un resultado efectivo. Podemos también generar alertas automáticas. El sistema monitorea las conversaciones e incluso cuando tu equipo no está conectado o no está frente a un dashboard. Y ya podemos empezar a tener también unos insights para la toma de decisiones. Convertimos esta conversación en acciones para prevenir futuras crisis y fortalecer esta estrategia. Volvamos al ejemplo de iClick. El video de la televisión. La regla disparó la alerta. En menos de una hora, el cliente tenía un producto nuevo, el proceso interno ya estaba abierto y la narrativa negativa ya se había pausado, antes de convertirse en un titular o en una comunicación que se pudiera hacer viral. Esto es lo que eClick llama gestión proactiva de crisis. El sistema no solo sirvió para la crisis, también con el monitoreo centralizó y los insights del cliente los organizó. eClick generó, en este caso, 28 mejoras de productos directamente desde los datos de atención. El sistema de crisis se convirtió ya en un motor de decisiones estratégicas. Entonces, una marca fuerte no es la que nunca tiene una crisis, es la que tiene un sistema listo antes de necesitarlo. Si tu equipo todavía gestiona la reputación de forma manual o sin alertas configuradas en tiempo real, agenda una demo de 30 minutos con nuestro equipo, configuramos todas las reglas contigo, definimos los umbrales de tu marca y sales de la reunión con un sistema funcionando para que te puedas anticipar y puedas tener todo un sistema de implementación de crisis.